Bueno, esto es una demo acerca del parser y el semántico en el compilador de decaf que estamos haciendo para la clase. Empezaré describiendo rápidamente qué hace cada objeto del parser y después lo que llevamos del semántico. Primeramente, el objeto LR0 es básicamente el encargado de construir el DFA basado en la gramática. Aquí tengo definida la gramática en forma de que este es el left hand side y estos son los right hand sides. Cada elemento es un token eh, y pues hay ciertas producciones que realmente la detectamos desde el Lexer, entonces todo lo que esté en porcentaje sabemos de que es una producción, pero lo vamos a interpretar como un terminal dado que pues ya lo tenemos desde el Lexer. Entonces aquí tenemos todas las producciones de la gramática de decaf. Y aquí tenemos un ejemplo para probar, ¿verdad? Eh, entonces, este objeto nos va a armar todo el DFA de objetos, ¿verdad? Eh, Primero, load grammar, simplemente importamos el archivo YAML y lo parseamos para tener todas las reglas de esta manera especificada, ¿verdad? Ya importadas las reglas, necesitamos meterle los items y entonces calculamos los items simplemente con un for loop y metiéndole el punto en el lugar correspondiente. Después tenemos algunas otras como reverse item nos va a servir para saber de que basado en un item cuál es el index que tenemos en el items, porque items es index y después una tupla, eh, que el primer elemento es el left hand side y el resto es el right hand side. Eh, Después tenemos closures. Esto hace el closure de cada estado en el DFA de producciones. Em, pero para poder sacar todas los closures primero y los almacenamos en una tabla de closures, primero vamos a tomar el closure de todos los items independientemente si los usemos o no. Entonces esta función se encarga de hacer esto. Es una función recursiva eh, cuyo va almacenando el closure de cada item encontrado en self.closure of an item, que es un atributo de la clase. Después tenemos create states. Create states es una función realmente que solo llama a otra función que se llama create state en singular y le manda el primer estado, bueno, el kernel start state, como le dicen, ¿verdad? El kernel start state se va a encargar de crear todos los estados. Como ya sabemos, el closure de cada item, simplemente con eso vamos creando los state keys. Em, y vamos calculando las transiciones y los estados los estamos almacenando como con números, ¿verdad? Entonces, números es el índice en un diccionario que representa el estado completo, ¿verdad? Esta es una función recursiva. Para evadir recursión de más, estamos intentando eh, guardar todo lo que ya hayamos calculado. La función recursiva se tiene que hacer por cada transición, ¿verdad? Eh, y se va almacenando los resultados conforme a- en el self.states que almacena todos los estados del DFA. Después tenemos determine epsilon states, que en sentido práctico básicamente a veces tenemos estados en el DFA que son epsilon, entonces solamente tienen un elemento que es eh, el punto del ítem, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos eso, lo tenemos que tratar como un leaf state, como un estado de hoja, y tenemos que hacer un reduce si no encontramos ninguna transición. Eh, Después, getter create rename state es una función que crea el estado ya renombrado, porque como mencioné anteriormente, estamos haciéndolo índice estado, ¿verdad? Tenemos un diccionario solo encargado para eso, para no almacenar tuplas y en lugar solo almacenar índices a tuplas, que nos retorna el estado creado o si ya está creado, perdón, si ya está creado, retorna esto, y si no está creado, pues lo crea y después retorna el nuevo estado creado, ¿verdad?
Calcular transiciones simplemente acepta un índice de items, ¿verdad? En forma de tuplas y simplemente calculamos las transiciones, ¿verdad? Que viendo cuál es el elemento adyacente a esto a la derecha, ¿verdad? Y después retornamos todas las transiciones que se hayan encontrado. Si no devuelve transiciones, se considera un leaf state. Y aquí en create state incluso está que si no se encuentran transiciones, eh, pues se considera básicamente un leaf state. Aquí está, ¿verdad? Y retornamos y terminamos la recursión ahí, ¿verdad? No hay transiciones. Eh, ok, advance dot by one es solo una función de que agarra el punto donde sea que esté y si no es el último, si no es la última, si el punto no es el último elemento, no podemos hacer nada, simplemente retornamos none, pero si se puede mover hacia adelante, por lo menos por uno, pues entonces lo hacemos y retornamos el item. Get closure of a set of items, nosotros ya hemos calculado el closure de cada uno de los items independientemente, entonces solo vamos y consultamos la tabla de closures, las metemos a un set y retornamos el set de los closures. Get actual items, así como mencioné, nosotros estamos almacenando los índices a un diccionario donde están todos los items para almacenar números en lugar de tuplas, ser más eficientes para el espacio. Entonces aquí solamente estamos agarrando un set de índices al diccionario mencionado y los estamos convirtiendo en tuplas para poder procesar las tuplas únicamente, las tuplas que necesitamos. Esto es para poder guardar el DFA ya creado en memoria persistente y perdón, este es para guardarlo y este es para load it, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que repetir todo ese proceso si ya tenemos un modelo creado, ¿verdad? La clase SLR realmente no es un parsing algorithm de SLR, sino que es un LR0 parsing table. Este nombre lo tengo que cambiar. Sin embargo, funciona podría ser un SLR porque nosotros implementamos, bueno, ahora ya nos dimos cuenta de que implementamos por gusto el first y follow, pero al final este objeto almacena LR0, la tabla de LR0. Entonces empezamos definiendo todos los atributos. Algunos atributos ya están calculados, entonces simplemente se los robamos a la clase anterior, ¿verdad? Porque la clase anterior es argumento de esta. Y definimos algunos otros, ¿verdad? Esto es para calcular el first and follow. El current nos va a servir para unos cálculos que explicaré después. El SLR Grammar Rules, todos estos son atributos que nos sirven para armar la tabla, que cuando esté explicando esa función voy a explicar qué exactamente es. Entonces, ok, el Index Grammar Rules, ¿qué es esto? Este básicamente se encarga de agarrar cada... Porque se recuerdan que en las producciones nosotros tenemos un left hand side y tenemos una lista de listas como producciones. Para poder reducir vamos a tener que agarrar un índice y ponerle a cada una de las producciones independientemente del left hand side. Entonces este sería 0, este sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le estamos dando un índice a cada una de producción basado en el right hand side en lugar de tener solo un left hand side con todos los right hand sides de esa producción. Eso es lo que hace esa función. Los first no lo usamos, entonces no lo voy a explicar. Calculate first tampoco. Detect left recursion, eso es para el first, no lo explicaré por eso. Calculate feasible first, también para first. Follow también es nullable, también. Todo esto es para el first and follow que no terminamos utilizando porque no armamos una tabla SLR, sino un LR0 parsing table. Calculate follow, get first, todo esto es para el first and follow. Esta es la función principal de esta clase. Aquí es construct LR0 parsing table, no es SLR. Entonces empezamos creando todos los estados que existan en el set en los estados del DFA. Después metemos todos los shifts y los go-tos, ¿verdad? Entonces
Vamos a iterar sobre todos los estados y esto, si es un no terminal, simplemente le metemos goTo, que es goTo es una variable que está definida aquí hasta arriba. Esto puedo enseñar. GoTo es G, ¿verdad? Es solamente una forma de generalizar las operaciones para no no confundirnos, ¿verdad? En qué es lo que vamos a utilizar para representar la operación GoTo. Y entonces llenamos el estado correspondiente con la transición correspondiente y le asignamos el GoTo. Y si no es un no terminal, simplemente le asignamos el Shift. Eso sería para los estados del DFA normales, ¿verdad? Pero para los estados del leaf states que almacenamos en el objeto LR0, tenemos que agregar un reduce. Entonces, este for loop se encarga de hacer reduce. Entonces, por cada leaf state vamos y agarramos el leaf state en forma de tupla, le quitamos el punto porque pues el leaf state tiene siempre punto. Agarramos el índice de la regla de la gramática de lo que expliqué en la función de SLR Grammar Index o algo así. Y lo que vamos a hacer es, si no existe en la tabla el reduce, entonces estamos bien. En donde sea que sea leaf state, en P, que es el terminal correspondiente, le ponemos reduce. ¿Verdad? El reduce y el reduce index, que es el número de producción correspondiente, ¿verdad? Si esto ya está ocupado, tenemos un reduce conflict y tenemos que terminar, simplemente salir porque no se puede continuar. Hay ambigüedad en la gramática seguramente. Después, epsilon states. Los epsilon states, hay algunos estados que no son leaf states, que tienen epsilon y que realmente si no se encuentran transiciones en esos estados, hay que reducir por epsilon, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos metiendo es el reduce, por medio de none. Entonces ya sabemos que si llegamos a un estado y no hay transiciones y el input correspondiente no, no, no podemos avanzar hacia el siguiente estado sin ninguna transición, y ahí hay una transición por epsilon y podemos reducir, entonces reducimos en lugar de tirar un error. Ahora, si no se puede reducir por epsilon en ese estado en específico, entonces simplemente tiramos un error. De nuevo, tenemos que asegurarnos que no haya un reduce conflict, y por eso es de que tenemos este if, si no está none acá, pues lo agregamos, y si sí está, pues tenemos un problema porque hay ambigüedad en la gramática seguramente y tiramos un error. Ahora esta es la clase más importante, la clase de parser. La clase de parser se encarga de hacer todo el proceso de parseo. Tenemos la función de reduce, la función de goTo, la función de shift, y finalmente la función principal de esta clase, que es la función de parse. Entonces, tenemos un ciclo infinito que lo vamos a romper en el momento en el que la producción del stack sea la producción inicial. O sea, cuando el stack sea de length 1 y cuando el stack sea y cuando el único elemento que esté aquí sea el que empieza todo, ¿verdad? Bueno, empezamos agarrando el token del input stream, de que ya tenemos los tokens del lexer. Y si el token es none, pues básicamente vamos a agarrar el valor, porque si es none el token, significa de que solo nos importa el valor, no nos importa, por ejemplo, el class, sabemos que es un keyword, entonces no nos importa almacenarlo como keyword class, sino que solamente como class. Entonces ponemos none y como valor ponemos class. Entonces agarramos solo eso. Es solo una tecnicalidad de este algoritmo. Después tomamos lo que sea que esté en el estado, en el top del estado de stacks, el stack de estados, perdón, y navegamos hacia ese estado, ¿verdad? Si hay un token, entonces ya sabemos automáticamente qué operación y con qué parámetro vamos a hacerlo.
Esto puede ser un shift, go to o reduce. Y esto también puede ser el número de regla, puede ser ir al siguiente estado. Es un parámetro, ¿verdad? Ahora, si no se encuentra esto, entonces vemos si hay una reducción por epsilon. Si la hay, pues entonces, bueno, operación parámetro, seguimos. Si no la hay, pues tiramos un error, ¿verdad? Después hacemos los shifts, los reduce correspondientes, los go to si es necesario. Y el proceso de parseo es ese. Ahora vamos a hacer una demostración rapidito. Con el debugger tenemos este ejemplo y vamos a ir viendo cómo el algoritmo determina cuándo hacer shift, reduce y lo tengo que correr de aquí, perdón, y vamos a imprimir el árbol después. Perfecto. Ok. Bueno, aquí detectamos un shift y eso es lo que tenemos en el production stack. Después ID, como podemos ver es exactamente el ejemplo. ID, curly brace, type ID, opening square brace. Después hubo una reducción, ¿verdad? De int literal a literal. Y después expression, y después aceptamos el siguiente y esto se va a reducir a subscript. Después aceptamos la coma, aceptamos de nuevo otro field declaration, un subscript. Aquí no hay subscript, entonces le agregamos uno que es none, que es básicamente se redució por epsilon. Tenemos coma, tenemos ID, después tenemos un subscript, aquí sí tenemos un subscript, lo vamos a reducir a literal, reducir a expression, después el otro y después todo esto se va a reducir a subscript. Var array list es que ya terminamos de declarar la lista de variables. Entonces podemos empezar a reducir aún más. Terminamos esto. Esto sería field declaration. Y después ya no tenemos otro field declaration. Entonces vamos a volverlo field declaration asterisco. Porque esto puede ser un clean star. Una operación clean star, ¿verdad? Después tenemos una función. Es esta función, ¿verdad? Tenemos el tipo, puede ser type or void, entonces una reducción ahí. ID, paréntesis, type, ID, hubo una reducción ahí para type ID, method args, coma, type ID, method args, ya no hay más method args, entonces metemos ahí el epsilon, lo reducimos y lo reducimos toda method args, aceptamos el siguiente paréntesis, tomamos el curly brace, después no tenemos declaración de variables, entonces lo declaramos como none. Después tenemos un if, tenemos un paréntesis, tenemos un ID, tenemos un subscript que es none. Esto sabemos que es una expression, entonces lo vamos a reducir a eso. Tenemos esto sabemos que es una expression, aceptamos el curly brace, no tenemos declaración de variables en este scope. Tampoco tenemos statements porque es un if vacío, como podemos ver. Pero al terminar esto lo vamos a volver un block, va a haber una reducción, ¿verdad? Después tenemos else y de nuevo empty block, entonces solo voy a reducir aquí. Entonces, if expression block else block. ¿Verdad? Aquí vamos a ver if expression block y else y block, ¿verdad? Entonces todo va bien. Else block, reducimos else y block a else block. Después reducimos todo eso a statement. Ya no tenemos ningún otro statement. Entonces vamos a agregarlo en un epsilon. Statement clean. Vamos a cerrar esto. Eso se va a reducir a un block. Después de esto ya no tenemos ninguna declaración de métodos. Agregamos epsilon. Y ya terminamos. Al agregar el closing curly brace, todo esto se va a reducir a program. Y después agregamos el signo dólar y lo reducimos a la reducción principal, que es program. Y aquí imprimimos el árbol correspondiente. Nivel 1 program, después nivel 1 ese program y dólar. Así
correspondiente. Si gustan pausar el video y verificar o explorar cómo se representa el árbol de esta manera. Ese ha sido como se produce el Abstract Syntax Tree. Ahora el semántico. En el semántico no está terminado aún. Sin embargo, ya estamos haciendo la primera parte, que es ver qué devuelven las expresiones. Esta función traverse, la función traverse va a retornarnos todas las instancias en el árbol que miremos traverse y nos va a devolver los punteros hacia esos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo con el debugger de nuevo. Entonces encontramos una expression. Si gustan lo voy a volver a correr porque está llenando la terminal de texto. Ok, va. No debería imprimir nada. Perfecto. Entonces encontramos una expression, ¿verdad? Nos gustaría solamente guardar el puntero hacia esta expression en el tree para después evaluar qué es lo que va a retornar. Entonces estamos viendo que detectó todas las expresiones en el tree. Esta función nos va a servir después para detectar IDs, para detectar types, para detectar de todo tipo de cosas que necesitaremos hacer para la verificación del semántico. Entonces el semántico está en proceso y el parser está completamente terminado. Muchas gracias.